Hola a todos, mi nombre es el Dr. Bram Rushworth. Soy intensivista e investigador con base en la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá. Es un placer estar hablando el día de hoy como parte de la reunión mundial de sepsis alrededor de los ensayos de fluidos en sepsis, incluyendo el ensayo de fluidos en choque séptico o ensayo FISH. En términos de conflictos de interés, nada importante en términos financieros, aunque sí recibo ayuda financiera de varias organizaciones financiadas públicamente, y también trabajo como un metodologista de GRADE para el desarrollo de guías, incluyendo guías y recomendaciones con respecto a la elección de fluidos. También debería mencionar que soy un intensivista que rutinariamente prescribe fluidos intravenosos y podría haber un conflicto de interés académico asociado con esto. El grueso de mi charla va a estar orientada alrededor de hablar sobre los ensayos de fluidos que están en curso y cómo se relacionan al manejo de pacientes en sepsis. Sin embargo, antes de llegar ahí, me pareció importante establecer las bases y hablar del ensayo más grande que se ha publicado hasta la fecha, que habla sobre fluidos intravenosos, lo cual incluía un subgrupo de sepsis. Esto puede que se haya discutido en sesiones anteriores, pero sigue siendo lo suficientemente importante reiterarlo. El ensayo SMART, como muchos de ustedes saben, se publicó hace un par de años en el New England Journal of Medicine. Era un ensayo controlado aleatorizado en racimo abierto. Se hizo en un único centro en los Estados Unidos, pero en 5 UCIs distintas en ese único centro, y compararon cristaloides balanceados, y esto pudo haber sido plasma light o lactato de Ringers con solución salina en pacientes críticamente enfermas. El desenlace principal de este ensayo es MAKE-30, el cual es un desenlace compuesto por insuficiencia renal aguda a 30 días, necesidad de terapia de reemplazo renal a 30 días y mortalidad a 30 días. Interesantemente, aunque este era un ensayo en la UCI, pueden ver que los pacientes solo reciben una media de aproximadamente 1 litro de fluido de ensayo mientras estaban en el ensayo. Trataron de igualar el fluido de prealeatorización con el fluido apropiado del ensayo dependiendo de dónde estaba el racimo. Sin embargo, de nuevo, el fluido medio, al menos en el tiempo durante la UCI, era de aproximadamente solo 1 litro. Cuando miramos los resultados, aquellos que estaban en el brazo de cristales desbalanceados tuvieron una ligera reducción en este compuesto de MAKE-30 en comparación con aquellos que están en el brazo de solución salina. Se puede ver un resultado estadísticamente significativo limítrofe. De manera interesante, ninguno de los componentes individuales del compuesto fueron estadísticamente significativos, pero cuando se juntan fue aproximadamente una reducción absoluta de un 1% en este compuesto de 30 días. Creo que hay muchas lecciones importantes de este ensayo y también algunas limitaciones que hay que tener en mente también. Este es el número más grande de pacientes inscritos en un ensayo aleatorizado controlado pragmático evaluando fluidos. Fue un buen ejemplo de utilizar un conjunto de datos administrativos. No eran datos individuales de los pacientes capturados por los coordinadores de la investigación trabajando en la cabecera del paciente, y hubo contaminación muy limitada entre brazos. Habiendo dicho esto, al menos en comparación con la población críticamente enferma que manejamos en Canadá y tal vez en otros centros a nivel mundial, una mortalidad de 11% en la población adulta de la UCI es relativamente baja. Esto era un ensayo abierto, y aunque un objetivo o un desenlace objetivo como la mortalidad, podría haber uso diferencial de cointervenciones entre aquellos en cada brazo de tratamiento. Se hizo en un único centro, lo cual puede tener un impacto en cómo se puede llevar esto de una manera general o cómo se puede generalizar esto. Y vimos un efecto limítrofe en el criterio de valorización compuesto. De manera importante, de nuevo, hubo muy poca exposición al fluido de estudio. Si toman una población relativamente saludable, bueno, no saludable porque están críticamente enfermos, pero de nuevo con mortalidad relativamente baja en esta población, y les proporcionan una intervención de fluidos relativamente pequeña, creo que es difícil confiar plenamente en los resultados. Y yo creo que continúa la pregunta para muchos de nosotros: ¿qué sucede en el contexto de una reanimación de gran volumen, la cual con frecuencia se requiere en sepsis? Lo reconfortante es que, aunque no creo que se haya respondido la pregunta, hay varios ensayos en curso que están evaluando diferentes fluidos intravenosos, tanto en pacientes sépticos como en pacientes críticamente enfermos en general, y vamos a discutir un par de estos en los próximos minutos, incluyendo el ensayo Basics, el ensayo Fluid, el ensayo Plus, así como mi propio ensayo controlado y autorizado en el cual hemos estado trabajando en los centros canadienses, que se llama el ensayo FISH. Quizás por razones egoístas vamos a empezar discutiendo el ensayo FISH.
Fish está mirando únicamente a pacientes con choque séptico. Entonces aquí hay un aspecto único de Fish en comparación con algunos de los otros, es que el enfoque aquí y lo relevante de esta reunión es únicamente en aquellos pacientes con sepsis. De pronto hay un poco de diferencia con la etiología del choque y la necesidad de reanimación para aquellos pacientes con sepsis, debido a la naturaleza distributiva de la vasodilatación en la periferia y la fuga capilar. Específicamente en Fish estamos mirando a la diferencia entre solución seria normal y solución láctica de Ringer en desenlaces como la mortalidad y la insuficiencia renal aguda. Fish es un programa de investigación más grande que ha ocupado la mayor parte de los últimos 5 o 6 años de mi vida. Empezó como una revisión sistemática, así como un metaanálisis de red mirando específicamente diferentes fluidos intravenosos en el contexto de sepsis. De ahí avanzamos a un ensayo controlado autorizado piloto, el cual incluía 50 pacientes hace un par de años, y ahora ya estamos en un ensayo controlado aleatorizado más grande. Tenemos la meta de inscribir 1,096 pacientes con sepsis a lo largo de 25 localizaciones, principalmente en Canadá, pero seguimos interesados en sitios internacionales. Si están viendo esto y les interesa colaborar, por favor, comuníquense conmigo. Voy a dejar mi dirección de correo electrónico en la última diapositiva. Fuimos afortunados recientemente de recibir financiación de parte del Canadian Institute of Health Research por $1.125 millones para los próximos años para evaluar específicamente diferentes fluidos en el contexto de choque séptico. Fish es un ensayo controlado aleatorizado de asignación oculta, ciego, individualizado o de pacientes individuales, a diferencia de SMART, el cual aleatorizó racimos a diferentes fluidos intravenosos. Fish está mirando pacientes individuales con choque séptico y de nuevo son aleatorizados para recibir solución salina o solución láctica de Ringer. El fluido es ciego, tomamos bolsas de fluido normal y las cubrimos en bolsas para que los practicantes en la cabecera del paciente no sean conscientes del brazo aleatorizado. Ciertamente podrían adivinar esto después de un par de días con base en pruebas séricas a medida que los niveles de cloruro aumentan. Sin embargo, la ventana más grande para el uso diferencial de cointervenciones probablemente es en esos primeros días. Entonces todavía creo que los beneficios del ciego siguen ahí, aun si los médicos creen que pueden adivinar en qué brazo han sido aleatorizados, ya que el beneficio va a continuar por esas primeras 24-48 horas, entonces todavía vale la pena. El desenlace principal para Fish es la mortalidad a 30 días. Y así es como se ve el fluido. Al principio utilizábamos bolsas verdes, ya cambiamos a bolsas grises, pero pues hay cierta novedad en la apariencia. Y así es como se ve en la cabecera del paciente. Se ve el fluido de estudio colgado. Y lo otro que hicimos fue que preparamos carros de fluido de estudio que están junto a la cabecera del paciente para facilitarle al personal clínico lo más posible poder tomar el fluido en vez de ir a donde lo almacena normalmente para obtener las bolsas de cristaloide para la infusión. Tuvimos cuidado al fijar nuestros criterios de inclusión y exclusión en términos de asegurarnos que, al contrario de SMART y otros ensayos de UCI en los cuales nos estábamos enfocando, queríamos enfocarnos en pacientes enfermos con shock y por lo tanto los requerimientos de hipotensión refractaria o signos de hipoperfusión de los órganos. También tuvimos mucho cuidado de establecer ventanas muy estrictas para matricular pacientes. No queríamos pacientes que hayan recibido litros y litros y litros de contaminación de fluidos desde el inicio. Hoy hemos inscrito más de 250 pacientes de los 1,096, entonces vamos alrededor de un 25% del camino y planeamos matricular y expandir el ensayo debido a la reciente financiación. Ojalá llevarlo a 25 localidades alrededor del mundo y matricular los aproximadamente 860 pacientes residuales en los próximos años. Creo que hablé un par de estos ya. Algunas de las cosas únicas de Fish es el enfoque únicamente en choque séptico y no otros pacientes críticos quienes requieren reemplazo de fluidos. Estamos mirando una cohorte de alto riesgo y ventanas estrictas para limitar la contaminación de fluido abierta desde el principio. Esto ha funcionado bastante bien. Tenemos datos para los primeros 158 pacientes, datos a nivel de cohorte, no por brazos individuales de pacientes. Todavía no hemos mirado esos datos, no pensamos hacerlo hasta que se matricule al menos el 50% de los pacientes. Hasta el momento los pacientes recibían aproximadamente 2 litros de fluido de estudio antes de la aleatorización.
Desearía que esto fuera cero fluido, al menos dentro de las primeras 6 horas antes de matricularse en FISH. Ellos reciben aproximadamente 2 litros. De manera interesante, la mayoría de los pacientes reciben solución salina normal o recibieron solución salina normal antes de la aleatorización. A pesar de esto, los pacientes están aptos para estudio y permanecen en el fluido estudio de FISH desde el tiempo de la aleatorización hasta el alta de la UCI, muerte o a los 30 días. Como pueden ver aquí en la parte inferior, los pacientes matriculados en FISH recibieron aproximadamente 7 litros de fluido. Probablemente se están diciendo ustedes mismos que eso parece una cantidad gigantesca de fluido. Yo no le administro a mis pacientes tantos fluidos, pero estamos incluyendo cualquier fluido de mantenimiento y fluido en bolo. Y de nuevo, aunque mucho de esto ocurre en ese periodo inicial, los pacientes permanecen en el fluido de estudio a lo largo de la duración de su estadía o de su estancia en la UCI. Entonces, parte de ese fluido sería en esa primera semana en la UCI. Entonces pueden ver que una de las cosas que definitivamente diferencia a FISH de algunos de estos otros ensayos es que estamos hablando de volúmenes grandes de exposición a fluidos en comparación con ensayos similares de fluidos que se han hecho en el pasado. Pasé mucho tiempo hablando de FISH, pero hay varios ensayos controlados aleatorizados grandes que están evaluando el cristaloides desbalanceados versus salina. Estos son probablemente 3 de los más conocidos. Como pueden ver, son números bastante grandes. Aunque PLUS y BASICS tienen números más grandes que FISH, aquí el enfoque es en todos los pacientes críticamente enfermos en vez de únicamente aquellos con sepsis. Aunque sí tienen planes para mirar a priori un subgrupo de sepsis. Pueden ver que al menos para esos 2 ensayos también utilizan la intervención como Plasma-Lyte, el cual es una versión un poco más costosa de un cristaloide balanceado en comparación con la solución láctica de Ringer. Fluid es un ensayo aleatorizado controlado de racimo mirando a todos los pacientes hospitalizados, liderado por un colega mío en Canadá, la doctora Laureline McIntyre. Un par de detalles sobre algunos de estos otros ensayos. PLUS está mirando mortalidad 90 días como desenlace primario y, como mencioné, tienen subgrupos planeados a priori. Hay 4 subgrupos incluyendo pacientes con o sin sepsis con base en las definiciones de sepsis 3. BASICS, que está liderado por Brickney, el grupo brasilero, está mirando un número increíble, 11,000 pacientes críticamente enfermos aleatorizados en Plasma-Lyte versus solución salina. De manera interesante, este ensayo tiene un diseño factorial donde los pacientes también están mirando si hay beneficio de una infusión rápida de fluidos en bolo versus una infusión lenta de fluidos en bolo. De nuevo, esto se hace en todos los pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, si tienen un grupo planeado de análisis de subgrupo, incluyendo sepsis. Ha habido un acuerdo entre estos otros 2 ensayos de fluidos también en sus protocolos. Hay un plan, si no estoy mal, de la IPMA para combinarlos. BASICS, al menos el plan pre-COVID, y no he oído ninguna actualización desde ese entonces, es presentar los resultados. Ya terminaron inscribiendo pacientes. Mis felicitaciones a mis colegas en Brasil por completar este ensayo monumental. El plan era presentar en la reunión de Critical Care Review en Belfast en enero. Según tengo entendido, esta decisión ahora se va a hacer en línea exclusivamente y espero que los resultados probablemente seguirán siendo presentados ahí en el formato en línea. El último ensayo que voy a discutir es el ensayo Fluid, liderado por Laureline McIntyre. Es un ensayo controlado aleatorizado en racimo, comparando solución salina versus solución láctica de Ringer, que se está llevando a cabo en 12 centros a lo largo de Canadá. Los centros, por un periodo de 3 meses, reciben solamente un tipo de fluidos, después se hace un lavado y después otros 3 meses con otro tipo de fluido para ver si la política hospitalaria de utilizar un fluido o el otro impacta el desenlace de los pacientes. El desenlace principal es un compuesto de readmisión hospitalaria y la mortalidad. Y aunque matricularon todos los pacientes hospitalizados, también planean un análisis de subgrupo con base en sepsis, lo cual no se ha definido más a profundidad. ¿En dónde estamos en este momento? Yo creería que sería ignorante en sugerir que hay un resultado binario de si la solución salina es mejor o si el cristaloide balanceado es mejor. Lo más probable es que sea un espectro, y dado los hallazgos de SMART y algunos otros ensayos aleatorizados controlados más pequeños, creo que estamos moviéndonos hacia la idea de que creemos que los cristaloides balanceados son óptimos en comparación con solución salina. Sin embargo, todavía no creo que tengamos datos suficientes para decir esto de manera definitiva. Si los practicantes deciden utilizar solución salina en un ambiente de sepsis, es la opción más barata disponible.
creo que todavía no podemos decirles que lo que están haciendo está mal. Yo creo que todavía se pueden matricular más en estos ensayos aleatorizados controlados que mencioné. El lado positivo es que hay múltiples ensayos que están en curso, que discutimos. Yo creo que vamos a tener más respuestas con respecto a esta pregunta tan importante en un futuro próximo. Quería agradecer los fondos que recibimos a través de CIHR PSI como parte del programa de investigación, y como les prometí, mi dirección de correo electrónico está ahí si están interesados en colaborar o si quieren ser un centro de estudio para FISH. Por favor, comuníquense conmigo, háganmelo saber o síganme en Twitter y pueden comunicarse conmigo de esa forma, y les agradezco la oportunidad de presentar como parte de esta reunión. Muchísimas gracias.